izquierda. Tiempo después, esta lesión, tiempo después esta lesión se llega a concluir, a comprobar de que este lugar es el lugar que se encarga del lenguaje, de la expresión del lenguaje. Esta función, esa parte del cerebro es la que a mí ahorita me permite a ustedes hablar de forma corrida, de forma elocuente, de pronunciar las palabras de manera adecuada. Entonces llega este año y este señor Paul Broca cambia completamente el rumbo de la neurociencia. Y llega ya hace un par de años atrás un joven que no sabía qué hacer por su vida, por así decirlo, y escucha esta historia de uno de mi gran maestro, el doctor Ángel Anicam Hernández, y es ahí donde nace el ímpetu hacia mí, hacia las ciencias neurológicas. Siempre me gusta empezar eso porque son historias que a nosotros, que a mí particularmente me cautivaron demasiado y que nos da el acercamiento de lo que les vengo a decir, ¿no? La relación anátomo-clínica. He estado viendo, creo que no se puede escuchar el audio de acá de este video. He tratado también por YouTube, pero no he encontrado. Lamentablemente no se puede, pero acá le traigo un video de un paciente con afasia de Broca, ¿no? Este paciente, los pacientes con afasia de Broca se va a entender por una cosa muy simple, ustedes que están en semio. Cuando vamos a ver ya la parte de fascia, la fascia es la capacidad que uno tiene del lenguaje. Afasia, sin lenguaje. Vamos a tener dos tipos de afasias principales, la afasia de Wernicke y la afasia de Broca, o también llamada afasia motora o afasia sensitiva, afasia de expresión o afasia de comprensión, afasia de extensión o afasia de comprensión. ¿Ok? La afasia de Broca, como tenemos aquí el caso de este paciente, es la fascia de extensión. Es la fascia por la cual yo voy a poder extender la palabra. Yo voy a poder pronunciar la palabra. Yo voy a poder ejercer, motorizar la palabra. Lo que yo estoy pensando, lo que ahorita les estoy diciendo. Acá en el video lo que vamos a ver es que cuando el paciente, el doctor le comienza a preguntar al paciente, señor, ¿cómo usted se llama? ¿Dónde está? Vemos que el paciente, tú notas que el paciente entiende al doctor e intenta tener una conversación correlativa con el médico, pero la forma de expresión no es la adecuada. Es más, esta fascia es tan severa que no puede ni expresar bien y acá vamos a tener el primer término que va a ser un parafraseo o una jergorrea. ¿Qué pasa? Que estos pacientes al no poder ellos pronunciar bien las palabras hasta crean pronunciados, tipo como fonemas, medias palabras, medias confusas, porque no pueden pronunciar bien. Y están como que, señor, ¿qué tal? ¿Cómo usted se llama? ¿No? Si fuera mi caso, por ejemplo, doctor, o incluso algunos no pueden pronunciar y eso, yo he visto casos que eso les limita bastante, eso los pone bastante tristes porque después de las secuelas, que por ejemplo la causa más común es un SB pues se ponen de manera muy tristes, ¿no? Porque ya pierden una forma de comunicarse con sus seres queridos, por ejemplo. Otra historia muy rápida es ese del señor Finas Jake. Finas Jake era en el antiguo Estados Unidos, en la Estados Unidos antigua, en Estados Unidos donde comenzaban a construir los ferrocarriles, ¿ok? Y comenzaban a construir los ferrocarriles y los ferrocarriles tenían que pasar por un túnel. Entonces el señor Finas Jake era capataz de esta obra y ellos tenían que dinamitar. Un día iban a dinamitar una montaña para que por ahí pase el túnel del ferrocarril. Y estaban las vías, ¿no? Las barras de acero, las vías de las barras de acero. Y calcularon mal la cantidad de dinamita. Al hacer una explosión, la explosión de esta dinamita, una de las barras atraviesa el cráneo de Finas Jake de esta manera. El señor Finas Jake llega a la emergencia del hospital y se dan cuenta que estaba vivo y se daban cuenta que estaba normal, aparentemente normal. Todos se quedan sumamente tranquilos. El señor Finas Jake pasa obviamente la etapa aguda de lo que le había pasado y todo normal. Se daba cuenta que podía comunicarse de manera normal, se daba cuenta de que podía entablar una conversación de manera normal y todos pensaban que era así. Pero tiempo después se da cuenta de que
de que el señor Phineas Yale, antes de ese accidente, era capataz de la obra, como les digo, y era un señor muy elocuente, un señor muy disciplinado, llegaba muy puntual a su trabajo, se iba muy puntual a su trabajo. Ese señor era un señor correcto, por así decirlo. No se le había encontrado ninguna falta de casa, etcétera. Pero después de eso vieron que comenzaron a tener comportamientos medio raros. Perdón, a su centro de trabajo, a la obra, ¿no? Donde él era capataz, llegaba tarde, a veces faltaba, llegaba ebrio, mucha tendencia a tomar, comenzó a tener episodios con su esposa, a pegarle a su esposa, mujeriego, tanto así que lo botaron de su casa, lo botaron del trabajo, y Phineas Yale se ganaba la vida, ¿saben cómo? Esa foto es de los circos donde Phineas Yale se presentaba como el hombre que sobrevivió a una lanza atravesada, a una barreta de acero atravesada en el cerebro. Así se ganaba la vida Phineas Yale. Hasta que Phineas Yale fallece y nadie le hace caso. Tiempo después, científicos médicos de neurociencias llegan a la conclusión de que el área que afectó es la área prefrontal. Y el área prefrontal se encarga de dos cosas muy importantes. El área prefrontal se encarga de la inhibición de ciertos hábitos y de la preparación de ciertas actividades y movimientos. O sea, el área prefrontal a mí me hace decir, ok, quiero orinar. Pucha, no, si me orino acá, todos me van a ver, qué roche. No, eso no es adecuado. De eso se trata el área prefrontal. Al final, estas dos historias solamente es un preámbulo para llegar a esto, llegar a que el cerebro es como esos carteles que cuando vamos a arenas a tonear afuera están, ¿no?, los carteles de las letras de las discotecas grandes. El cerebro está así prendido, todas sus letras. Y cada letrita está prendida por un circuito, ¿no? Entonces, el cerebro está compuesto por muchos circuitos, por muchas vías, por muchas neuronas, que cada parte conlleva en sí una función. Muy rápidamente, nosotros vamos a encontrar acá, vemos la cisura lateral, o también llamada cisura de Silvio, y la cisura central, o llamada cisura de Rolando, ¿no? Adelante de la cisura de Rolando vamos a encontrar un área muy importante, que es el área número 4, también llamada área motora primaria. Se delimita por la circunvalación primaria frontal. Miren, o circunvalación anterior frontal, también se llama. Acá vemos la circunvalación anterior frontal. Y detrás de Rolando encontramos el área sensitiva número 3, que es el área sensitiva primaria, que es el área de Brodmann número 3, delimitada por la circunvalación posterior. ¿Esto qué nos ayuda? Eso nos ayuda a una memotecnia que ya la vamos a ver también más adelante. Rolando por adelante camina y por atrás siente. Esto nos hace alusión a qué? A que por adelante de la cisura de Rolando vamos a encontrar el área primaria y por atrás la área sensitiva. Después vemos que, por ejemplo, el área encargada de la visión se encuentra en la parte occipital, en el área 17 de Brodmann, exactamente en el surco calcarino. Ahí vamos a encontrar el centro de la visión. La corteza auditiva va a estar en el área 41, 42. Más abajito por ahí vamos a encontrar un área que ya la hablamos, ¿no? Que ya escuchamos ese nombre, Wernicke, de la fase de Wernicke. Y por la parte frontal también encontramos lo que viene a ser el área 44 y 45, que es el área de Broca. Brodmann fue un neuroanatomista que lo único que hizo fue, bueno, lo único que hizo, entre comillas, hizo bastante, fue catalogar histopatológicamente todas las áreas del cerebro hasta darle cada una un número, ¿no? Como que territoriar las áreas, por así decirlo. Entonces, regresando a lo que viene a ser, ya estamos entrando a lo que viene a ser nuestro tema, el área de Broca con el área de Wernicke. El área de Broca es el área encargada de la expresión del lenguaje y el área de Wernicke es el área encargada de la comprensión del lenguaje. Estas dos áreas se unen a través de un fascículo que se llama el fascículo longitudinal medial. ¿Qué sucede? Que si ahorita ustedes me están escuchando en lo que yo estoy hablando, todo entra a través de nuestra orejita, a través del octavo par craneal, a través del par auditivo, entra a través sensitivamente. Va a llegar, después de un sinfín de enredaderas anatómicas, que ahorita no es el tema de elección, va a llegar a lo que viene a ser el área de Wernicke. Se va a comunicar a través del fascículo longitudinal medial y va a llegar a lo que viene a ser el área de Broca o la área de extensión del lenguaje. Entonces, a mí me va a permitir decir, pucha, la clase está bien aburrida, Juan Carlos me aburre. ¿Me entienden? Entonces, área de Broca es el área encargada de la extensión del lenguaje. Área de Wernicke es la área encargada de la comprensión del lenguaje.
¿ok? Una fascia de Broca es una fascia de extensión y una fascia de Wernicke es una fascia de comprensión. En el video que tenemos acá de nuevo, vemos a un paciente con una fase Wernicke y vamos a ver que a diferencia del otro video, lamentablemente, disculpen, no se puede ver el audio, lamentablemente no sé por qué, pero a diferencia del paciente con la fase de Broca, vamos a ver que ese paciente sí pronuncia las palabras. Pero, por ejemplo, acá la doctora le pregunta, tiene fotos de sus familiares y le dice, ¿ella quién es? ¿Ella es tu hija? Y él dice, Liras, Liras encontré en el pantano. Y nos damos cuenta y decimos, ok, a ver, ¿y ella quién es? ¿Ella es tu hijo? Y le dice, en el caballo, se me cayó en el caballo. Y vemos claramente cómo hay la correlación de lo que les estoy diciendo, ¿no? La fascia de comprensión es encargada por el área Wernicke, ¿por qué? Porque nos va a pedir comprender el lenguaje, ¿ok? Comprender el lenguaje. También tenemos que recordar muy rápidamente lo de la circulación del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estas áreas que estamos hablando van a estar irrigadas por arterias, obviamente, por vasos. Y esos vasos tenemos que saber, conocer al menos lo básico que va a ser nuestro famoso polígono de Willis. Pero antes de eso tenemos que recordar que la circulación del sistema nervioso va a estar dado por una circulación mayor y una circulación menor. Todo va a nacer a través del callado de la aorta. Del callado de la aorta van a ser una arteria muy importante, que desde ahí nada más va a dirigirse para arriba. ¿Cuál es? La arteria carótida primitiva o arteria carótida común, que va a subir hasta que se bifurque y hace la carótida externa, la carótida interna e ingresa a la circulación, formando así la circulación anterior, que saca la arteria carótida interna, que va a formar lo que van a ser la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, y que estas se van a comunicar a través de la comunicante anterior, obviamente. La circulación menor igual va a salir del callado de la aorta, pero a través de otra arteria que sale por ahí, la subclavia. Y la subclavia va a dar una rama, que son las vertebrales, y las vertebrales van a subir directamente, van a entrar a través del agujero, de los agujeros vertebrales, ¿ok? Y se unen las dos arterias vertebrales y forman lo que viene a ser la arteria basilar. Forman arterias muy importantes como van a ser la arteria pica, por ejemplo, la arteria cerebelosa anterior-inferior, muy importante en patologías cerebelosas que lo vamos a hablar adelante, y va a formar lo que va a ser la circulación menor en una forma muy básica, hablando de lo que viene a ser la arteria cerebral posterior, que se va a unir a través de la circulación mayor o circulación anterior a través de la arteria comunicante posterior. Esto es muy importante recordar para lo que vamos a ir hablando después de lo que viene a ser. Muy bien, hoy día lo que vamos a hacer, chicos, por temas de tiempo más que todo, vamos a dividir esta charla en dos. Hoy día vamos a hablar full examen físico. Lo que yo quiero es que por el tema de que ustedes no han podido estar en el hospital y no han podido hacer unas prácticas presenciales con los pacientes acá, así, le he traído muchos videos que algunos son de pacientes que he visto en el hospital, otros videos que he encontrado en la red, en el YouTube, ¿no? Y a través de eso, porque lo que yo quiero que acá ustedes hagan con un conocimiento básico y muy didáctico y sobre todo fundamentado en las ciencias básicas de la exploración de un paciente neurológico, ¿ok? La segunda clase que va a ser la otra semana, vamos a hablar ya acerca de síndromes, ya complementando todo. Muy bien, la exploración del paciente neurológico. Como les dije, la exploración del paciente neurológico es totalmente clínico. La exploración del paciente neurológico empieza desde el primer vistazo. Desde que tú estás en el consultorio con tu doctor, o desde que cuando tú ya seas interno, médico, etcétera, y ves entrar un paciente, desde su marcha, por ejemplo, yo ya puedo decir y sospechar. Desde su facie, yo ya puedo sospechar. Desde ahí empieza el examen neurológico del paciente. Justo con la anamnesis y junto con la exploración, yo tengo casi el 90% de mi diagnóstico. Porque, ¿qué es el objetivo de la semiología? Hacer síndromes, para a través de esos síndromes hacer mi diagnóstico diferencial y llegar a mi diagnóstico definitivo, a través de los exámenes auxiliares. Por eso se dice auxiliares y no definitivos, para no acostumbrarnos a dejar exámenes por las puras, ¿ok? El examen neurológico en sí tendría que empezar con todo paciente con la exploración de la conciencia, ¿ok? Pero acá yo les he traído de una manera didáctica. Imaginémonos que no hubiera habido pandemia, ¿ya? Imaginémonos que no hubiera pandemia. Perdón, se me seca la garganta. Imaginemos que no hubiera habido pandemia y ustedes estaban
en sus prácticas de neurología, están en el consultorio con el doctor. Y es muy común que ahí te pregunten, ven a un paciente con una fascia muy característica y digan, Borjas, dime, ¿este paciente qué puede tener? Entonces vamos a empezar con eso, vamos a empezar con el primer vistazo. Y como ya han podido repasar en el tema de lo que viene a ser la semiología general, el primer vistazo es la ectoscopía, ¿no? La ectoscopía es la examinación del paciente a través de la inspección, sin examinarlo, sin tocarlo al paciente, ¿ok? En el primer vistazo, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar las facies y van a haber muchas facies, pero yo les he traído facies que quizás no han visto en lo que viene a ser la parte de semiología general. Esa es una, por ejemplo, aquí encontramos lo que viene a ser la fascia Hutchinson. ¿Qué es la fascia Hutchinson? La fascia Hutchinson es común o se presenta en pacientes con parálisis nucleares de los pares craneales, que están encargados de los movimientos oculares. Cuando va a haber una parálisis de estos pares craneales, por ejemplo, del tercero, que es el mar común, los pacientes van a tener tosis palpebral, como vemos. Y se va a caracterizar porque los pacientes van a extender el cuello, hacer una experimentación del cuello y tirar la cabeza para atrás para poder ver, porque se le está cayendo la hendidura palpebral por la tosis, ¿ya? Después la siguiente fase que le traigo es de la parálisis facial, que pues como su mismo nombre lo dice, se va a reconocer porque va a haber una parálisis de la cara, ¿no? Después tenemos la fase de la miastenia gravis, que como su mismo nombre lo dice, es característica como un paciente miasténico. ¿Cuál va a ser la característica de este paciente miasténico? Es muy parecida a la fase de Hutchinson. Es un paciente que tú lo vas a ver como medio agotado, como medio cansado, porque las hendiduras palpebrales también se le está cayendo y a veces incluso para subir las escaleras o caminar, tiene que tirar un poco para atrás. Pero la diferencia es que la miastenia gravis va a ser una patología que va a implicar a lo que viene a ser la placa neuromotora, ¿ya? La unión neuromotora. Y esta miastenia gravis va a tener la característica clínica de que va a ir aumentando conforme pase el día. O sea, mientras más va pasando el día, el paciente empieza normal y conforme va pasando el día, la debilidad muscular va siendo de forma más progresiva y más progresiva. ¿Ok? Después tenemos, por ejemplo, la actitud hemipléjica, característico de un paciente post-CCB. Si tú vas a entrar a un paciente de esa forma, les aseguro que en un momento lo van a ver, es esta, ¿no? La actitud de un paciente hemipléjico, un paciente post-CCB, ¿no? Característico, miren cómo el miembro inferior va a haber una semi-inflexión del codo, ya una rotación interna, vamos a ver de la muñeca, con los dedos, con el dedo pulgar metido en el puño y el puño cerrado. Eso es muy característico de estos pacientes. También se le dice mano en gudaña, ¿ok? Mano en gudaña. Y el miembro inferior va a haber un pie varo que le va a dar un caminar, una marcha muy característica que la vamos a ver adelante. La famosa fase de gatillo de fusil que se ve muy común en lo que viene a ser en pacientes con meningitis, que eso va a ser de que como estos pacientes tienen un montón de dolor, un montón de cefalea, esos pacientes tienen un montón de irritación de la raquis, no los quieren ni que lo toquen y por eso paran así encurvaditos, en cubillitos. Pero en los niños, esta actitud esta actitud que va a ser, esta actitud no es tanto así cuando tienen problemas de meninge, sino ellos tienen una actitud de opistótono, como podemos ver acá, que esto se le da por la tensión que va a haber originado en las raíces nerviosas, por esa presión que va a originar el proceso meningio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiendo, ya nosotros tenemos a nuestro paciente que ha entrado a nuestro consultorio, lo hemos visto el primer vistazo, vemos su fase, vemos su actitud y vemos cómo ese paciente va avanzando, cómo ese paciente va teniendo la marcha. Hay que recordar rápidamente que la marcha va a ser un resultado de acción coordinada de diversos sistemas, pero ¿qué se necesita? Muy importante saber que se va a necesitar fuerza y coordinación para una marcha normal. Entonces, en tal sentido, tenemos marchas por pérdida de fuerza, vamos a tener marchas periféricas y marchas centrales. En las más características, la marcha periférica, la balanceante y en step base. Y en central, la hemipléjica y la paraparésica. Acá les he traído videos de cómo se puede ver a estos pacientes. Vemos, por ejemplo, en la marcha balanceante, también es llamada marcha de pato, miopática.
Esto va a aparecer cuando hay pacientes con paresia de los músculos pélvicos. ¿Qué va a pasar? Que los músculos pélvicos va a haber una paresia y vamos a ver cómo el paciente va a tener una marcha media balanceante. Miren cómo se va a balancear la parte de la postura pélvica. Muy característico de un pato, ¿no? La marcha en step page, o también llamada la marcha quino o de tipo de caballo, se produce por estas son producidas por lesiones de nervios periféricos y estas van a causar una dificultad para la extensión del pie. Por eso que esos pacientes al final tienen como ese latigazo, como ese caminar tipo caballo, ya que es muy característico de este tipo de marcha. Después, por ejemplo, esta marcha también es muy característica, que la van a ver bastante, porque en nuestro medio hay bastante se ve, ¿ya? Es la marcha hemipléjica. ¿Qué va a pasar con la marcha hemipléjica? Lo que va a pasar es que la extremidad inferior va a avanzar con el muslo en aducción. Miren, realizando un movimiento de guadaña. El brazo va a perder su balanceo normal, manteniéndose en flexión y pronación delante del tronco, con el dedo pulgar y las manos en puño, como vemos acá. Y por esa misma situación, o por esa misma razón, se le dice marcha en guadaña, porque la extremidad inferior del muslo va a estar en aducción, realizando un movimiento tipo en guadaña. Miren esta marcha que es muy característica. Entonces, si ustedes ven entrar a un paciente con esa marcha, o ven a alguien, un paciente con esa marcha, deben de sospechar que ha tenido un problema a nivel central. ¿Ok? Bien. La marcha paraparésica. Esta marcha paraparésica va a ser que más que todo porque va a haber un problema de espasticidad, de hipertonía de los aductores y los muslos, o sea, en los miembros inferiores. Estos se van a apretar y van a hacer que las piernas se entrecrucen dificultando la marcha, como una marcha en tijera. Miren, muy característico, la marcha paraparésica. Hay también, ya hablamos, ¿no? Fuerza y coordinación. Entonces, coordinación, ¿qué tenemos? Tenemos las famosas marchas cerebelosas, vestibulares y diabéticas, que son muy importantes saber. Por cuestiones de tiempo le he traído la que yo considero que es la más importante, la marcha cerebelosa. En pacientes con problemas cerebelosos los vamos a ver. Recordemos que el cerebelo está encargado de lo que viene a ser la coordinación y el equilibrio. Si hay un problema de cerebelo, va a haber un problema de coordinación y va a haber un problema del equilibrio. Entonces, ¿qué va a hacer? Miren cómo esta marcha va a avanzar aumentando la base de sustentación. Miren cómo la paciente camina aumentando la base de sustentación. No es como un paciente normal que tiene los pies normalmente pegados, ¿no? Este paciente extiende la base de sustentación, extiende los pies por miedo a caerse, por miedo a ese tambalear, para que tenga una mejor coordinación, un mejor equilibrio. Hay una incoordinación en muscular, ¿ya? Y va a haber una hipermetría de los miembros inferiores. La metría es la capacidad que una persona tiene para hacer un movimiento, ¿ya? Con la fuerza y la coordinación adecuada para agarrar un objeto o para hacer X movimiento. Por ejemplo, si yo quiero agarrar un lapicero, la metría me va a hacer que yo tenga la fuerza y el movimiento necesario para coordinar y ¡fum!, agarrar el lapicero. Si yo tengo una hipermetría, me voy a ir de largo. Entonces vemos cómo tiene una hipermetría de los miembros inferiores en la realización de los movimientos. ¿Ven? Avanzando sobre todo con precaución y después de varias tentativas. Muy característico en pacientes con problemas cerebelosos. Después de eso, después de que nosotros ya hemos visto lo que viene a ser la facies, la actitud y la marcha, vamos a ir con la conciencia. Pero quiero recalcarles algo, yo no les estoy diciendo que empiecen con eso en el examen físico. Ojo, el examen físico neurológico siempre va a empezar con la conciencia, chicos. Siempre, por favor, ¿ya? Pero lo que les estoy diciendo ha sido una forma didáctica para que ustedes más o menos se imaginen cómo es que entra un paciente a nuestro consultorio, o desde que el paciente está caminando, desde que el paciente está viniéndose a nosotros para el examen, ya nosotros podemos sospechar de una patología. ¿Ok? Entonces, en lo que viene a ser la semiología de la conciencia, debemos de ver que la conciencia va a tener dos cosas, el nivel y el contenido de conciencia, que lo vamos a explicar adelante, que es muy diferente. La conciencia en sí no es tan fácil como nosotros decir, ok, el paciente está consciente y listo, ahí queda. No, chicos, es un tema mucho más complejo, que en nuestra historia clínica nosotros los minimizamos con LOTEC, ¿no? Pero en sí es un tema más complejo, que hay muchas patologías nacientes de una alteración en la conciencia, ¿ok? Pero más que todo vamos a tener un nivel de conciencia que esto va a estar dado por el sistema activador reticular ascendente, el famoso ARA, que se encuentra en el tronco encefálico y va a ir por todo el diencéfalo, ¿ya?
el SARA, que eso es lo que nos va a dar también, por ejemplo, el ciclo de vigilia-sueño, ¿ya? Y el contenido de la conciencia que va a estar más dado por una orientación de tipo autopsíquica y alopsíquica. El nivel de conciencia, para que me entiendan, es cualitativo. ¿Qué quiero decir cualitativo? ¿Qué es algo cualitativo? Es algo que me diga, ¿está consciente o no está consciente? Cualidad, no cuánto, no en cuán porcentaje, calidad, cualidad que diga. Y esto está dado por el SAR, que ya le dije que está en el tronco cefálico. No, los niveles, que va a ser el famoso vigilia o alerta, la somnolencia, el estupor y el coma, ¿no? Esto ya me imagino que lo habrán repasado en lo que viene a ser la parte de semiología general, así que no vamos a tocar mucho. Pero en el contenido de conciencia, sí recordar que va a haber una orientación autopsíquica y una orientación alopsíquica. Y esto me va a dar el estado de a que yo diga qué tan consciente está este paciente. Les hago una respuesta fácil y algo que les aseguro el día que examinen un paciente, si es que ya no lo han hecho, le va a pasar. Un doctor le va a decir, Juan Carlos, hazme el examen la historia clínica de este paciente. Y yo llego y digo, ok, ¿qué me enseñaron en mi clase de asisten? Ok, la conciencia es lo primero. Señor, disculpe, señor, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo se llama? Señor, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son sus nombres? Y te mira nada más y te hace así. Y la familiar que está al costado dice, no, doctor, lo que pasa es que ha tenido un derrame cerebral y no puede hablar. Pregunta, ¿el paciente está consciente o no está consciente? ¿Alguien me podría responder en el chat, por ejemplo? ¿El paciente en esa situación está consciente o no está consciente? ¿Ustedes qué pondrían? ¿Paciente consciente, paciente no consciente, paciente lote, paciente no lote? Esa es la capacidad que nos da el contenido de la conciencia. Nosotros decir en qué cantidad ese paciente está consciente y tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, no es lo mismo examinar a un paciente como si fueran ustedes, que ya son futuros médicos universitarios con preparación de estudio superior, a examinar, hacerle la anamnesis e entrevistar a un paciente analfabeta, por ejemplo, a un paciente quechohablante. El paciente va a estar consciente, colaborador al examen, si es que tú no le hablas en su idioma. Esos son muchos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de examinar a un paciente lo que viene a ser la parte de la conciencia. ¿Ok? Sin duda alguna, la escala que más se usa y que hasta ahorita se sigue utilizando es la escala de Glasgow, ¿no? No voy a redundar mucho en lo que viene a ser la escala de Glasgow porque es una escala que ya la han visto en lo que viene a ser la parte de semiología general, pero sí decirle que el Glasgow es muy importante, chicos. Muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que viene a ser el Glasgow y muchas veces ya pasa de que viene un paciente y nosotros solamente, cuando ya agarras práctica con el Glasgow y tú vienes un paciente, por ejemplo, estás topiqueando en tu emergencia, tú siendo externo, ¿no? Le dijiste a un interno, un amigo, un doctor, no, lo puedo venir a ayudar, ¿sabes qué? Hazme la historia clínica, examina a este paciente y le haces la nota de ingreso. Y cuando llegas a neurología tienes que poner el Glasgow. Tú nada más desde que estás haciendo la anamnesis y todo el examen físico, ya vas sacando y dices, ok, ese paciente, yo le pongo un Glasgow 15-15. O en otro caso, en el Glasgow que lo encuentre, ¿no? Recordar también que el Glasgow sirve como parámetros para muchos procedimientos, para la evolución del paciente, para el manejo del paciente. Si mi paciente tiene un Glasgow menor de 8, por ejemplo, ya es uno de los criterios, no es el criterio primordial, pero es uno de los criterios para yo intubar al paciente, que el paciente tenga una respiración mecánica. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Siguiendo con la exploración ya de lo que pasamos a la conciencia, entramos a estos, compadres, la exploración de los pares craneales. Y es en donde todos, en alguna vez, o la gran mayoría, le tienen miedo a la exploración de los pares craneales en neurología. ¿Por qué? Por la sencilla razón que se lo intentan memorizar. Y hay que entenderlo. Hoy día lo van a entender con Asisen, ¿ok? Primero, recordar los pares craneales. Ya lo sabemos a través de la neurología, los pares craneales. ¿Ok? Lo que tenemos que recordar es algo muy simple. De estos pares craneales, ¿cuáles son sensitivos? ¿Cuál tienen función motora? ¿Y cuáles son mixtos? Porque, por ejemplo, si yo te digo, Juan Carlos, anda y examina la parte motora del segundo par, del nervio óptico. ¿Qué haces? Le dice al paciente que mueva el ojo. O como a mí una vez mi maestro me hizo un chiste. Juan Carlos, examíname la parte motora del primer par craneal. Y yo, rápidamente, ok, el primer par craneal es el par olfativo. Ok,
diablos, motora, y me mataba, así, motora, motora, motora. Y ridículamente, risoriamente, agarré y le dije a la paciente que comienza a mover la nariz. Señora, mueva la nariz a la izquierda, a la derecha. Y al final, pues no es así. Para eso nosotros tenemos que saber cuáles van a ser sensitivos, cuáles van a ser motores y cuáles van a ser mixtos. Sensitivos tenemos al olfatorio, puramente sensitivos tenemos al olfatorio, tenemos al óptico y tenemos al vestíbulo cloquear, mal llamado auditivo, ¿ok? Ya lo vamos a explicar por qué. Puro motor tenemos al oculomotor, al troclear, tenemos al nervio aductor o motor ocular externo, al onceavo que va a ser el accesorio y al doceavo el hipogloso, son puros motores. Y mixtos tenemos al quinto, que yo le digo el tóxico, que es ya lo vamos a ver por qué, el trigémino, el séptimo el facial, el noveno el glosofaringio y el décimo el nemogástrico o como le dices a tu pata el vago, el bagazo. ¿Ya? Lo que también nosotros tenemos que recordar es de dónde nacen estos pares. Los pares craneales primero y segundo, por ejemplo, el primer par craneal en algunos libros de neuroanatomía no lo consideran un par craneal como tal, sino lo consideran como una extensión de los axones de esas neuronas. Es medio raro ese tema, aún está en controversia, pero un pequeño hincapié ya. Y el segundo par craneal, que nacen en sí mismos del encéfalo. El tercer y cuarto par craneal nacen del mesencéfalo, el quinto, sexto, séptimo y octavo de la protuberancia o pudente de Barolio, y el noveno, décimo, onceavo y doceavo nacen del bulbo raquídeo o de la médula oblongada. Empezamos. El primer par craneal o nervio olfativo, no cometan el error que yo hice de examinar la parte motora del primer par craneal. No, 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 no. Lo que ustedes van a hacer es examinar la parte sensitiva. ¿Qué van a hacer? Al paciente con los ojos cerrados, tapando una narina o una fosa nasal a la vez, agarramos un frasquito con olores o sustancias con olores muy característicos, que va a ser, por ejemplo, café, chocolate, canela o jabón o champú. Tienen que ser olores reconocibles, ¿me entienden? No olores muy exquisitos, así muy exquisitos a la sensibilidad olfatoria. Eh, muy sensitivos a la sensibilidad olfatoria, ¿no? ¿Qué va a haber las alteraciones? Van a haber alteraciones de tipo de cualidad y cuantitativas. Cuantitativas es muy fácil, como ya lo hemos hablado, de cantidad, ¿no? Si yo huelo menos, va a haber una hiposmia. Osmia, capacidad de oler de manera adecuada. Hipo, disminuido. Hiposmia, disminución. Anosmia, ausencia. Hiperosmia, aumento. Facilísimo la neurología y la medicina. Cualitativos, parosmia, cuando el paciente tiene una sensación ilusoria. Cacosmia, percepción desagradable. Agnosia, la incapacidad discriminativa. Yo no sé discriminar bien un olor entre otros. Este par craneal es siempre el choteado, yo le digo el choteado, el olvidado, el que su flaca le contesta cada 2, 3 horas, porque no le hace caso, ya, porque no le hacemos caso a este par craneal. Es más, yo tenía la mala costumbre de hacer esto, hasta que una vez, haciendo prácticas de neurología en el regional, vino una interconsulta de un paciente con un TEC que tuvo una fractura frontal y tuvo problemas de cascofia, percepción desagradable de lo que va a ser ¿cómo se llama? El olfato. Cuando se le examinaba a ese paciente, el paciente incluso quería vomitar, tenía náuseas el paciente, incluso tenía náuseas el paciente, porque decía que olía fétido, olía pescado, olía horrible. Entonces, siempre dar, ¿cómo se llama?, importancia a este par, ¿no? Aunque no es tan común presentar patologías. Después lo que tenemos el nervio óptico. El nervio óptico pues va a ser encargado de lo que va a ser dos cosas, la agudeza y el campo visual, entre otras, pero en sí la agudeza y el campo visual. Aquí lo que nosotros tenemos que evaluar son estas dos campos de lo que viene a ser del nervio óptico, pero también nunca olvidarnos de lo que viene a ser el fondo de ojo, porque el fondo de ojo va a ser importante en muchas patologías, como vemos acá, eso es una imagen de un fondo de ojo, va a ser importante en patologías oftalmológicas como por ejemplo glaucoma, o va a ser importante en patologías neurológicas como una hipertensión endocranial, que ya lo vamos a hablar más adelante cuando lleguemos al síndrome de hipertensión endocranial, que tenemos que encontrar la edema de papila, ¿ya? La agudeza visual, ¿cómo lo hacemos? Te tiene que hacer a través de una tabla de Snell, como la vemos acá. El paciente a una altura adecuada y se le dice al paciente que comience a describir las letras que nosotros estamos señalando una por una, ¿no? Y a través de eso vemos los distintos defectos que puede haber de la agudeza visual.
como por ejemplo los visos de refracción, ¿no? La miopía, el astigmatismo, etcétera. Pero ¿qué pasa si tú eres interno, no tienes eso, no está a la mano y el paciente te viene tequeado, el paciente te viene que tienes que examinarlo en una camilla? Podemos hacer el método por confrontación, como está acá en la imagen. Nosotros nos ponemos delante del paciente a una altura adecuada y, por ejemplo, podemos mostrarle al paciente qué es este objeto, de qué color es, porque también esto evalúa la fotosensibilidad, o sea, la discriminación de colores, ¿ya? Eso puede hacer, si es que no tenemos, me estaba olvidando, si es que no tenemos una herramienta que se llama el test de Ishihara para evaluar lo que va a ser los colores. ¿Ya? El test de Ishihara nosotros nos evalúa a ver la capacidad de lo que tienen nuestros conos y bastones para tener tanto la capacidad de la visión a colores o la visión en blanco y negro. ¿Ya? Eso nos sirve, por ejemplo, para los famosos daltónicos. ¿Ya? Pero si no tenemos, podemos usar lo que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un lapicero rojo, ¿no? Decirle de qué color es esto, puede ver y decirme, por favor, qué objeto es, ¿ya? Teniendo en cuenta siempre que el paciente, 1, esté consciente, el paciente, 2, no esté afásico, y 3, el paciente esté colaborador al examen, obviamente. Si no, no vamos a poder hacerlo, ¿ya? Y agarramos y le ponemos los dedos, ¿no? De esa manera, como voy a poner acá en mi cámara, ¿no? El paciente está enfrente y yo le muestro, por ejemplo, señor, ese lapicero de qué color es, ¿no? Te va a decir el doctor, es un lapicero de color azul, y yo le voy mostrando, ¿no? Le puedo decir, señor, ¿cuántos dedos estoy poniendo? 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Así, de esa manera. Los campos visuales se evalúa a través de una prueba que viene a ser la campimetría, con un campímetro, pero también se puede evaluar como vemos el paciente, como vemos en la foto. En la foto aparece el paciente, el médico que está evaluando con el paciente a través de confrontación, te tapas un ojito para tener lo que es el campo visual y usas tu campo visual, que se supone que debería estar normal, como guía, ¿no? Y entonces lo que haces es empiezas desde los 180 grados y le vas a decir al paciente cuándo empieza a ver tu dedo y cuándo no empieza a verlo, ¿no? Y así más o menos puedes evaluar de manera correcta si es que puede haber un problema de campos visuales. Pregunta, ¿qué pasaría si el paciente tiene lentes? ¿Hago la prueba con lentes o sin lentes? ¿Ustedes qué creen? Les respondo la pregunta. Lo que tiene que hacerse en este caso, si el paciente usa lentes, tiene que usar los lentes. Porque nosotros estamos evaluando al nervio óptico, no otra patología, porque nosotros se puede disminuir la agudeza visual por otras causas, ¿ok? Pero acá nosotros estamos evaluando es el nervio óptico. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener la visión corregida o normalmente o posiblemente corregida con los vicios de refracción. Es muy común también que vengan al consultorio de neurología estos pacientes por presentar dolores de cabeza, por presentar mareos, etcétera, y lo que simplemente ha pasado o lo que simplemente sucede es que la medida de sus lentes han variado. O, por ejemplo, común en pacientes que comienzan a tener de 35 o 40 años, vienen por eso. Muy común. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad comienza una patología que se llama la presbicia, que de por sí el ojo humano pierde la capacidad de ver de cerca. Y comienza esto, que ven al papá, ¿sí o no? Aló, y comienzan a ver así el mensaje, ¿no? Así comienzan a ver, tienen que eso, porque a partir de los 40 años ya comienza a ver la presbicia. Y sí o sí tu medida tiene que cambiar. Entonces, eso tener en cuenta, ¿ok? En lo que viene a ser la interpretación en sí de lo que viene a ser los campos visuales, como podemos ver, es un tema en realidad muy extenso, pero he tratado de traerle un gráfico que está en el libro de Neurología de Sarrant, sexta edición, si es que lo quieren buscar, que ayuda bastante a examinar esto. Nosotros vamos a tener dos tipos de campos visuales, un campo visual nasal y un campo visual temporal. Estos campos visuales van a nacer de cada nervio óptico de cada ojo. Entonces, si este es ojo izquierdo, este es ojo derecho, en el ojo izquierdo vamos a tener una visión nasal, una visión temporal, también una visión nasal y una visión temporal. Y al final van a tener una visión de binoculares, porque no es que yo vea acá algo y yo vea acá algo, sino los dos se tienen que juntar como binoculares para darme una visión periférica de 180 grados, como es que normalmente nosotros tendríamos que mirar. ¿Ok? Entonces, este nervio óptico va a salir cada nervio óptico tanto del lado izquierdo del lado derecho y se van a entrecruzar en una estructura muy importante que se llama el chiasma óptico.
¿ya? Que va a estar dada entre lo que viene a ser la tienda de la hipófisis, la famosa silla turca. Por ahí encontramos a lo que viene a ser el quiasma óptico. Cada nervio óptico va a llegar a lo que viene a ser el mesencéfalo, que ahí van a haber unos núcleos específicos, que es tema para hablar, es para hablar en otro tema, y van a llegar hacia nuestro área visual, que ¿se acuerdan cuál era? Exacto, la número 17, la que viene a ser el occipital, en el surco calcarino. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos que evaluar al momento de nosotros hacer la patología de los campos visuales es, lo que tú tienes que tener en mente son tres cosas muy simples que te la voy a explicar. Lesiones prequiasmáticas, lesiones quiasmáticas y lesiones retoquiasmáticas. Por ejemplo, las lesiones prequiasmáticas, digamos que hay una lesión a esta altura, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que la visión o el campo visual, tanto nasal como temporal del ojo derecho, se ha perdido. Entonces va a haber una ceguera total en el lado derecho. Si tú tienes un paciente en ese problema, tú puedes pensar y decir, ¿podría ser una lesión prequiasmática? Claro que sí. O por ejemplo, lo más común es esto, las lesiones quiasmáticas. Hablando de neurología, lo más común es esto. Por ejemplo, pacientes que pueden tener un tumor de hipófisis, pacientes que pueden tener un ACV en esta altura, que estén presionando el quiasma óptico, ¿ya? O que esté alterando el quiasma óptico, te puede dar esta característica, esta lesión muy característica que es muy preguntada en los exámenes, ojo. Se llama la hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Porque al agarrar el quiasma óptico va a agarrar la parte temporal de cada lado. ¿Okay? O sea, si agarra esta parte acá como está en el B, agarra la parte temporal del ojo izquierdo y la parte temporal del ojo derecho. Entonces nos va a dar una hemianopsia bilateral, común en lesiones quiasmáticas. Entonces, si yo hago lo que estoy haciendo eso y el paciente dice, está acá, ¿no? Y ya acá comienza a ver mi lesión temporal, mi visión temporal, y dice, doctor, ya no veo el ojo, doctor, no lo veo, no lo estoy viendo, doctor. Y acá igual, yo digo, oh, podría ser una lesión quiasmática, ¿sí? ¿Por qué no? Había que tirarnos a buscar un examen un poco más profundo. Y en unas lesiones retroquiasmáticas, la diferencia va a ser que es más común una hemianopsia homónima. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser la hemianopsia del mismo lado. O sea, si pierdo la visión de acá, la pierdo de acá. O sea, va a ser temporal y nasal. A diferencia de las retroquiasmáticas, que es hemianopsia heterónima bitemporal. O sea, que va a ser de ambos lados temporales. ¿Ok? Muy bien. Siguiendo con la clase de día de hoy, vamos a hablar a lo que viene a ser un tema muy importante, lo que viene a ser el examen físico neurológico, que van a ser los movimientos oculares. Los movimientos oculares van a estar dados por tres pares muy importantes, que va a ser el tercer, el cuarto y el sexto par. Pero estos pares van a inervar a músculos. El tercer par o el motor ocular común va a inervar al recto superior, que me va a permitir mover mi ojo para arriba. El recto inferior, el ojito para abajo. El recto medio para la parte medial, para adentro. Y el oblicuo inferior, que va a mover mi ojito de manera diagonal, pero para arriba. A diferencia del recto superior, que es de manera vertical, de manera recta, como su mismo nombre le dice. En cambio, el oblicuo, de manera ubicua, de manera vertical, de manera diagonal, perdón, lo va a hacer para arriba, ¿ya? El cuarto par o el patético, ¿ok? Va a inervar a lo que va a ser el oblicuo superior, que igual que el oblicuo inferior, lo que va a hacer, la diferencia que va a hacer es que el oblicuo inferior, en vez de llevarlo diagonal para arriba, el oblicuo superior lo va a llevar para abajo, ¿ok? Y el sexto par, el recto externo para afuera. Pero muchas veces olvidamos que el tercer par también va a inervar al músculo elevador de los párpados. Por eso es que cuando tienes una patología en el tercer par craneal te da una ptosis palpebral y el músculo constrictor del iris. ¿Ok? Entonces, tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar también cómo es la forma de nosotros de evaluar a un paciente con los movimientos oculares, porque eso es muy importante. Lo que se le dice es como está en la imagen, ¿no? Imaginemos que yo soy el paciente, acá al frente está, y le decimos, este es un lapicero, un plumón, etcétera, lo que yo tengo a la mano, y le digo, señor paciente, lo que usted va a hacer es mirar este plumón de manera fija, y va a seguirlo con los ojos, pero sin mover la cabeza, ¿no? Entonces, eso se mueve para acá, yo lo miro, para acá, yo lo miro, para arriba, yo lo miro, de manera recta, sin mover la cabeza, como vemos en la imagen, es solamente los ojos, ¿ok? Las patologías que van a ver, las vamos a ver adelante, pero lo que yo quiero que entiendan es algo.
nosotros vamos a tener en el ojo derecho, por ejemplo, ojo derecho, ok, ojo derecho, vamos a tener un músculo recto superior que me va a llevar el ojo para arriba y un músculo recto inferior que me va a llevar el ojo, perdón, para abajo. Estos dos hacen fuerza de polea, o sea, uno jala para arriba y el otro jala para abajo, y eso es lo que me permite que mi ojo esté central, como está. Imaginémonos que el músculo recto inferior no está haciendo su trabajo, por alguna razón está atrofiado, está hipotónico, está paralizado, está parésico y no hace su trabajo. ¿Qué va a pasar? Que el recto superior sigue haciendo su trabajo, sigue enviando el ojo, perdón, para arriba, pero ya no está el recto inferior para que lo lleve también para abajo haciendo una contrapolea y dejando el ojo en el medio. Si no, va a estar parésico, lo que va a hacer es que el ojo lo envíe para arriba. ¿Me logro entender? A la misma manera, por ejemplo, ahora ustedes, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi ojo está en el medio, ¿no? Yo tengo mi ojo en el medio. ¿Quién me lleva el ojo para la parte interna? El recto interno. ¿Qué par craneal lo inerva? El tercer par craneal, el motor ocular externo. Para afuera es el motor ocular externo. ¿Quién lo inerva? El sexto par craneal. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi recto externo deja de funcionar? Está parésico. ¿Para dónde mi músculo o mi ojo llevaría, mi músculo llevaría ese ojo? ¿Para dónde? ¿Me pueden responder en el chat? Alguien, chicos, se nos va el tiempo. A las 6 tengo examen. Bueno, la respuesta es para adentro, ¿no? Para adentro, porque el tercer par o el motor ocular, el sexto par, que es el motor ocular externo, que inerva al recto externo, no está haciendo su trabajo, no está jalando de una manera de contrapolea. Entonces, quien hace la fuerza es el interno y al final es el que hace la patología. ¿Ok? Como podemos ver acá, por ejemplo, lesión del tercer par. Recordemos, ¿qué músculo se inerva el tercer par? Elevador de los párpados, constrictor del iris, recto superior, recto inferior, recto medio y oblicuo superior. Entonces, lesión del tercer par, tosis palpebral, lesión del tercer par craneal. Otra, vemos acá que el ojito va en diagonal, pero para arriba. De nuevo, si nos acordamos, tenemos un oblicuo inferior que va a llevar el ojo de diagonal, pero para arriba, y un oblicuo inferior que va a llevar de diagonal, pero para abajo. Ambos van a hacer una posición de contrapolea, como que uno jala para acá y otro jala para acá, y me mantiene el ojo en el medio. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el músculo, como en el caso de acá, de la lesión del cuarto par craneal, el oblicuo superior, que me va a enviar el ojo en diagonal para abajo, deja de funcionar, está parésico. Mi ojito se va a ir para arriba. Entonces, la lesión va a ser obviamente en el cuarto par craneal. ¿Ok? Si ese es el ejemplo que le estaba diciendo, si mi ojito se va para el medio, como podemos ver acá, ¿no? En el ojo derecho, que podemos ver acá, se va para el medio, de nuevo, en contrapolea, ¿no? Tenemos al recto interno, que está llevando el ojo para el medio, y el recto externo, que hace fuerza de contrapolea para llevarlo para afuera. Si ambos están haciendo una fuerza de contrapolea y ambos están normales, el ojo va a estar para el medio. Pero si uno está fallando, va a jalar para el otro lado, ¿ya? Para el lado que no está para el lado que está bien, obviamente, porque el lado que está sano no está haciendo fuerza. Entonces, acá, ¿quién no está jalando? No está jalando el recto externo. ¿Quién inerva el resto externo? El sexto par, o sea, hay una lesión del sexto par, hay una oftalmoparesia, ¿ok? Ahora, eso muy importante recordar que, o sea, es en cada ojo, en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, ¿ok? Ahora, ¿me pueden decir, por favor, cuál es la lesión, qué lesión hay aquí, de qué par craneal estamos hablando y qué músculo estaría siendo afectado? ¿Alguien, chicos? ¿Están ahí o ya se quedaron dormidos?
Bien, entonces lo que tendríamos la lesión, claro, Miluska, bien, correcto, la lesión sería en el tercer par craneal, en el motor ocular común, que en este caso, ¿cuál sería el músculo que está afectando? El músculo recto interno, ¿no? Sería el que está afectando. Muy bien, con esto terminamos a lo que viene a ser el examen de los nervios óculos motores, ¿ok? Y llegamos a lo que viene a ser el nervio trigémino, el que yo le digo el tóxico. ¿Por qué el tóxico? Porque cuando estudian la anatomía del nervio trigémino van a ver que tiene bastantes ramas. Comúnmente nosotros conocemos la B1, B2, B3, ¿no? Pero no es tanto así, sino va a tener una enredadera de ramas. Lo que tenemos que recordar del nervio trigémino es que va a ser un nervio mixto, que este le va a dar la sensibilidad a la totalidad del rostro, ¿ya? O sea, nosotros podemos pensar, ok, facial, la sensibilidad alterada de la cara, ¿quién va a estar alterado? El facial. No, el facial lo que le va a dar es la función motora de la mímica, ¿ok? De la mímica, pero la sensibilidad de la cara quien lo va a dar es el nervio trigémino. La exploración sensitiva del nervio trigémino es, dividimos nuestro rostro en dos partes, una en mi cara izquierda y una en mi cara derecha. Y vamos haciendo, por ejemplo, con un algodoncito o con nuestro dedo o con mucho cuidado, con un alfilercito para ver la parte algésica también del dolor, ¿no? Con mucho cuidadito y vamos haciendo comparativo. Señor, siente, así, ¿no? Pues el paciente con los ojos cerrados, ¿siente aquí? Sí. ¿Aquí siente? Sí. ¿En ambos siente igual? Sí. Y vamos bajando, y vamos bajando. Es la forma de hablar, la forma sensitiva. Y la forma motora, ¿qué le va a dar a la motilidad? Le va a dar la motilidad a los músculos de la masticación, entre ellos los temporales, los maceteros y los pterigoideos, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, hacemos acá, le decimos al paciente que muerda y vamos viendo la tonicidad y la contractibilidad de estos músculos. O por ejemplo, le podemos decir que mueva los pterigoideos o mueva la mandíbula del lado, ¿no? Decimos que mueva la mandíbula del lado izquierdo y nosotros hacemos contraposición como vemos en la imagen. Es un nervio que en la clínica parece fácil, pero en realidad no lo es. Y por eso es el tóxico. Porque cuando parece que es tranquilito, termina siendo tremendo toxicazo que te friega el estudio. Entonces, por eso ese nervio se llama el tóxico. ¿Ok? Perfecto. Llegamos a otro tema muy importante. A mí me gustaría mucho que atiendan acá, de verdad, demasiado que atiendan acá, porque es muy común, yo he visto bastante cuando llegan al internado que se olvidan cómo diferenciar una parálisis periférica y central. Lo que nosotros tenemos que saber que una parálisis puede ser por causa periférica o por causa central, ¿ok? ¿Y cómo diferenciar eso? Para eso nosotros tenemos que tirarnos a la anatomía. Todo va a empezar a través de, adivinen de dónde, a través de la corteza cerebral, a través de nuestra área motora primaria, 4, ¿ya? A través de acá se van a ir fibras que van a llegar hasta lo que viene a ser el núcleo. El origen real de lo que viene a ser este par craneal va a estar entre el surco protuberancial vulvar, ¿ok? O sea, entre el surco de la protuberancia y el bulbo raquídeo es aquí donde va a estar el origen de este par. Aquí se va a alojar el núcleo, perdón, el núcleo motor, porque ese par es mixto. Y ustedes van a decir, oye, Juan Carlos, pero me acabas de decir que la sensibilidad de la cara la da el trigémino, no la da el facial. Entonces, ¿por qué es mixto? Ajá, porque le da la sensibilidad a un tercio anterior de la lengua, o sea, a esta parte de adelantito de la lengua, y le da, y también mixto porque tiene funciones simpáticas y parasimpáticas, ¿ok? Como por ejemplo lo que viene a ser el llanto, sudoración, etcétera. El facial se va a encargar de esas cosas a nivel de esa parte anatómica. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que este núcleo motor va a tener dos partes. Va a tener una parte dorsal y va a tener una parte ventral. La parte dorsal y la parte ventral, ambos van a salir unas ramas. Una rama dorsal, una rama ventral, y van a salir juntos, como un haz. Ya formado el nervio. Este ya es el nervio facial. El nervio facial va a salir a través del conducto auditivo, va a ir por conducto auditivo interno, va a ir por el ganglio geniculado, ¿ok? Y se va a ir a través del conducto facial y va a salir a través del agujero estilomastoideo que va a estar entre la apófisis mastoide y la apófisis esteloides y va a inervar los músculos de la mímica. Lo que tenemos que recordar que la parte dorsal va a inervar al músculo frontal, superciliar y a la parte superior del auricular de los ojos. Para cosas didácticas, de la hemicara de aquí para arriba, el núcleo dorsal.
Del resto de músculos, el músculo ventral. O sea, el músculo dorsal es que me permite hacer eso que yo estoy haciendo, levantando la ceja, eso que estoy haciendo, cerrar los ojos, ¿ok? La parte dorsal, la parte del núcleo dorsal. Y el núcleo ventral me permite, por ejemplo, ya hacer así, sonreír, no sé, hacer otras muecas, etc. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Vuelvo a repetir, tenemos un núcleo dorsal, tenemos un núcleo ventral, ambos salen sus raíces y ambos terminan haciendo en sí un solo tracto, que viene a ser el nervio facial. Va a salir a través del agujero estilomastoideo y va a inervar a los músculos de la mímica. Pero tenemos que recordar que tenemos una parte dorsal y una parte ventral. La parte dorsal va a inervar lo que se van a hacer los músculos frontal, superciliar, que va a ser más que todo la mitad superior de la cara. Y el ventral, los demás músculos. ¿Eso qué va a hacer? Va a ser lo siguiente. Atención, aquí, esto es muy importante. Tenemos que recordar que desde la corteza salen desde esa corteza van a estar las neuronas motoras primarias que lo vamos a ver ya más adelante en el segundo tema, ¿ok? Ya, van a salir a los axones, a lo que viene a ser el núcleo dorsal y el núcleo ventral, pero el núcleo dorsal eh, es engañoso, pues es el señor mentira, porque le saca la vuelta. ¿Por qué? Porque este núcleo dorsal recibe aferencia de ambos lados. O sea, en la corteza derecha envía aferencias al núcleo dorsal ipsilateral, o sea, del mismo lado y del lado anterior. Ahora, yo les digo, ¿qué sucedería, por ejemplo, qué sucedería si hay una patología en este lado? ¿Qué es lo más común de una parálisis periférica? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si en el conducto auditivo interno ingresa un virus que se llama el virus herpes zóster, ¿ok? El virus herpes zóster, ¿ya? Y inflama este nervio. ¿Qué sucedería si nosotros tenemos este rostro más feo, pero está dividido en esta de mi cara? ¿Qué sucedería si se está afectado, por ejemplo, el lado izquierdo? Sucedería que va a haber una afección tanto de la parte dorsal y de la parte ventral. ¿Sí o no? Sí, obviamente, va a ser porque ya agarró todo el núcleo, todo el nervio. Entonces, ¿qué pasaría? Que todos los músculos estarían afectados. O sea, el paciente no va a poder arrugar la frente como yo lo estoy haciendo. Acá no va a poder arrugar. Todo esto va a estar paralizado. En cambio, los músculos de acá sí van a estar conservados, van a estar normales. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si fuera una causa de origen central? Si fuera un ACV en este área, por ejemplo, un accidente cerebrovascular que está afectando en esta área. Ok, tú me dirías, Juan Carlos, sería lo mismo, porque eso le va a dar referencia a la parte dorsal y le va a dar referencia a la parte ventral. Claro, yo te diría, ok, pero tú estás olvidando que el dorsal es el señor mentira, que mientras está en charlas con la parte izquierda, la parte derecha también le echa piropo. Y entonces recibe referencia de la parte dorsal. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte ventral sería la parte anatómicamente no funcional, pero la parte ventral, perdón, pero la parte dorsal sí. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eh, sucede que el paciente, ya está. Ya no quiero esto, ¿cómo lo saco? Ya, ahora sí. Sucede que el paciente lo que va a hacer es que la parte dorsal va a estar conservada. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente va a tener la capacidad de arrugar la frente. ¿Cómo podemos acá, en el caso? La diferencia entre una parálisis periférica y central. ¿Qué sucede? Que tú, cuando estudias o cuando estudian, les gusta aprenderse por memoria y por memoria no se aprende. ¿Qué pasa? Que te aprendes que si no se arruga la frente es periférica, si se arruga es central. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo te olvidas y cuando te hacen la pregunta te confundes y sueltas una respuesta incorrecta. Pero si tú te acuerdas y dices, ok, yo me acuerdo lo que Juan Carlos me explicó y todo, y te acuerdas que la parte dorsal del núcleo facial va a tener inervación de ambos lados y por eso va a estar conservada la parte de la que se arruga la frente. ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia. El octavo par craneal es el nervio vestibulocochlear. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Si no, Germán, ¿estás ahí? ¿Qué te parecería si termino con lo que viene a ser la parte de los pares craneales y el resto lo agrego a la exposición de la siguiente semana? Lo que pasa es que a las 6 yo tengo examen. ¿Qué te Sí, hermano, parecería? genial, 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 no te ¿Ya? preocupes. Yo también tengo Porque clases no a me las 6. gusta. Apelo nos Ah, ya. caiga a los dos. po- Ya, genial, porque tampoco me gustaría correr en algo que considero que es importante, ¿ya? Entonces termino los Sí, pares hermano, craneales, que ya no falta mucho, y dejamos la charla por esta semana y ya lo seguimos y concordamos con la siguiente parte, ¿ya? Entonces, sí, sí.
seguimos. El octavo par craneal va a ser el nervio vestíbulo cloacal. En algunas literaturas ya no es tan común que lo encontremos, pero en algunas todavía encontramos lo que viene a ser el nervio auditivo. Y es una nomenclatura incorrecta de ese par craneal, porque no solamente se encarga de la parte auditiva. Cuando nosotros hablamos de vestíbulo y cloacal, hablamos de vestíbulo, la parte vestibular, la parte de la coordinación, la parte del equilibrio, y la parte coclear hablamos de la parte de la audición. Por eso, decir nervio auditivo es una nomenclatura incorrecta. ¿Ok? En la exploración auditiva, esto que le enseño acá es, ¿cómo lo puedo decir? Algo que ya no se usa. Ya ha dejado atrás estas pruebas, ¿ya? Pero de manera clínica y práctica se puede seguir usando. Para eso necesitas un diapasón en pruebas que ya la hemos hecho en fisiología, si se recuerdan, la prueba de Rinne y la prueba de Weaver, ¿ok? Pero hoy en día la audiometría ha desplazado esto para nosotros saber si estamos a una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia de conducción, ¿ok? Entonces, esto es diferente. Lo que a mí se me gustaría recalcarles es esto, la exploración vestibular. Como les dije, el octavo par craneal va a tener tanto problemas o va a tener función auditiva y función de coordinación y equilibrio. Acá es muy importante, ¿por qué? Porque hay un síndrome que lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase, cuando hablemos de síndromes, el síndrome vertiginoso, que es un problema muy común en las emergencias. Van a venir pacientes que decir, doctor, vengo porque está que me da vuelta todo, doctor, estoy mareado, con ganas de vomitar y todo. Y acá lo que tú necesitas saber es que si ese problema vestibular, tú al toque dices, si tú tienes al menos lo básico en anatomía y correlacionado a la clínica, tú dices, ok, si el paciente está causas de mareo, causas de vértigo, causas de sensación esa vertiginosa. Ok, yo puedo decir, el octavo par craneal se encarga de la coordinación, se encarga del equilibrio. Si el paciente tiene un problema en el octavo par craneal, puede tener esta sensación que todo le da vueltas, ok, sí, pero también tenemos que recordar que el cerebelo se encarga de esa función. El cerebelo se encarga de esa función de equilibrio, de coordinación, y que si hay una afectación acá, también podría dar. Entonces, pregunta para ustedes, ¿qué sería peor? ¿Tener una lesión periférica o tener una lesión central? O sea, tener una lesión en el encéfalo, tener una lesión como podría ser un tumor, como podría ser una infección, como podría ser un aneurisma, como podría ser un ACV, etcétera, o tener, por ejemplo, un problema periférico en el nervio, en tu oído, por ejemplo, sin duda alguna, para nosotros en el manejo y en el pronóstico es mejor los problemas periféricos a los problemas centrales. Y en la emergencia es lo que tú quieres saber, ¿no? Porque es muy diferente a un paciente. Si tú un paciente con un ACV o un problema central, no lo mandas a tu casa, ¿no? A diferencia de un problema periférico. Y para eso hay la forma de nosotros de ver las diferencias de que va a haber. En la exploración vestibular lo que vamos a hacer es la maniobra de Romberg, que como podemos ver acá, el paciente toma esta posición con las piernas pegadas, los brazos pegados, y se cierran los ojos. Y vemos si el paciente hay una hiperpropulsión, retropropulsión o lateropropulsión, ¿ok? Si va para adelante o si va para atrás. Y de esa manera nosotros podemos ver. Si un paciente tiene problemas, por ejemplo, vestibulares, y tú quieres ver si es periférico o central, si es periférico en un paciente con Romberg positivo, es cuando el paciente no puede estar de pie. Si hay una propulsión, lateropropulsión de lado, ¿ya? O retropropulsión o hiperpropulsión, nosotros podemos pensar que es un problema más periférico, pero un paciente cerebeloso, el rombo es positivo, el paciente no puede estar de pie. Incluso muchas veces si este problema llega a la parte central del cerebelo, el paciente comienza a temblar. Tiene un temblor muy, 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 muy severo que lo vamos a ver en la siguiente clase, que justo tengo un video de eso. ¿Ok? La otra cosa es ver la parte de la forma vestibular. La forma vestibular, ¿qué les dije? La coordinación, ¿cierto? Y la coordinación, ¿qué hablamos? De la metría. Entonces, la metría es la capacidad que yo tengo, es la capacidad que tienen las personas de ejercer un movimiento con la fuerza y la velocidad adecuada para llegar a un objetivo. O sea, hacer esto, por ejemplo. La fuerza y la velocidad adecuada para llegar a un objetivo. Si yo tendría hipometría, haría esto. Y si yo tendría hipometría, haría esto, por ejemplo. Me iría así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se evalúa la metría? Se evalúa la metría a través de una prueba muy fácil, que es la prueba de índice nariz, que está ahí.
La prueba índice nariz le dices al paciente que se toque con el dedo índice su nariz y extiende el brazo de esta manera. Una vez que el paciente ya está así, le dices que cierre los ojos y que aumente la capacidad. Como yo claramente no tengo un problema de coordinación o de equilibrio, puedo hacer mi metría de manera correcta y con la velocidad adecuada. ¿Ven? En cambio, si fuera un paciente hipermétrico o hipométrico, haría esto. Común en pacientes con problemas cerebelosos. Cuando hay pacientes con problemas cerebelosos, ustedes van a ver que así, así va a temblar. Va a tener un temblor intencional o en movimiento que también está entre lo que viene a ser nuestras diapositivas del examen físico. ¿Ok? Otra forma de evaluar es el talón rodilla, que es muy parecido a esto. ¿Ya? Como les dije, es verificar si nosotros tenemos una lesión tanto central como tenemos una lesión periférica. ¿Correcto? Es muy importante también nosotros rescatar en lo que viene a ser en los movimientos oculares el nistagmus. ¿Qué va a ser el nistagmus? El nistagmus va a ser cuando nosotros hacemos al paciente que le decimos, ¿no? Señor, por favor, mire este lápiz de esta manera y va a seguirlo con sus ojos sin seguirlo con la cabeza, ¿no? Y el paciente lo va a ver para acá. Cuando el paciente haga movimientos bruscos de cambios de miradas, por ejemplo, horizontales, lo más común es horizontales, ya el paciente va a presentar un movimiento muy característico que se llama nixtagmus, que se caracteriza por el movimiento ocular. El nixtagmus puede tener movimientos de distintas formas, pero este nixtagmus me ayuda para yo descartar si estamos frente a un problema periférico o central. Juan Carlos, ¿en un problema periférico y central puede presentar nixtagmus? Sí, en ambos, pero el nixtagmus es diferente. En el nixtagmus de problema periférico vamos a tener un nixtagmus de tipo horizonto rotatorio. El paciente va a ir así, su ojito va a ir así. Como podemos ver acá, quiero que vean. Horizonto, miren, horizonto rotatorio. ¿Ven cómo cuando el paciente intenta mirar, por ejemplo, cuando el paciente intenta mirar para el lado izquierdo, miren, intenta mirar para el lado izquierdo, comienza a ver esos problemas en el nixtagmus, ¿ven? Movimientos horizontos rotatorios. Horizontos rotatorios. Igualmente, cuando el paciente tiene un problema, miren cómo intenta ver para el lado derecho y presenta ese movimientos tipo de horizontos rotatorios. Cuando es un problema central, este nistagmus es multidireccional. Es como un ojito que se dispara y va hacia bastantes lados. Es un nistagmus mucho más marcado. Acá podemos ver clarísimo que es un nistagmus de tipo horizonto rotatorio. ¿Ya? Ahora, puede ser que un paciente tenga nistagmus de manera fisiológica, que cuando yo sobreesfuerzo le digo, miras acá, puedo así, y que el paciente está mirando extremadamente a la izquierda, puedo provocar un nistagmus, pero ese nistagmus fisiológico puede ser agotable y no va a ser de la misma forma como podemos ver en el video. Entonces, en este video está muy clarísimo lo que puede hacer el nistagmus de tipo horizonte rotatorio. ¿Ok? Más claves para saber nosotros si estamos frente a un problema periférico, si estamos frente a un problema central, lo vamos a ver en la siguiente clase de lo que vamos a hablar ya de síndromes. Hablando del que viene a ser el síndrome vertiginoso, ¿no? Seguimos después con los siguientes pares craneales que va a ser el noveno y el décimo, ¿no? El noveno que va a ser el nervio de tu pata. Siempre acuérdate el noveno, el nervio de tu pata. Perdón, el décimo, el neumogástrico, el par de tu pata. Siempre acuérdate para que no te olvides, el vago, el bagazo, el vagoneta, el vagonil, ¿ya? Y el noveno va a ser el nervio glosofaringio. Lo que nosotros tenemos que recordar que esos nervios van a tener tanto función sensitiva como sensorial, y lo que va a hacer la exploración sensorial va a ser la parte posterior de la lengua y la parte del paladar. Ok, si nosotros recordamos al séptimo par, lo que viene a ser el facial, le daba la sensibilidad al tercio anterior de la lengua. Ok, entonces el tercio posterior. ¿Cómo evalúo el noveno par canal en la parte sensitiva? Agarro un hisopito y lo disuelvo, por ejemplo, en azúcar, lo pongo en la parte posterior en el paladar y le digo al paciente, ¿no? El paciente tiene que decirme si es que siente salado, si es que siente amargo, si es que siente ácido, de acuerdo a las sustancias que yo le estoy haciendo saborear. ¿Ok? Las patologías que podemos encontrar o las alteraciones que podemos encontrar es la augesia, pérdida total del gusto, hipougesia, disminución del gusto, y paraugesia, la perversión o el gusto ilusorio, ¿no? De ilusión. Recordar que también este par craneal, el noveno y el décimo par craneal, se encargan de los movimientos laringios y faringios. Estos pares craneales son los que me van a dar la capacidad
de yo poder tragar mis alimentos, de yo poder pasar mis alimentos. Por eso que acá viene un término que también lo van a escuchar mucho en lo que viene a ser la semiología, la famosa disfagia, perdón, la incapacidad para yo pasar los alimentos. Es por esta razón que ese par craneal muchas veces por ahí, cuando vamos a hablar de la vía piramidal, por ahí se altera ese par craneal y esos pacientes tienen la incapacidad para poder pasar alimentos. Por eso es que cuando los pacientes con ACVs están en los hospitales, están internados en los hospitales, se le pone una sonda, porque como pierden esta capacidad para pasar los alimentos por problemas en estos pares craneales, se le tiene que poner una sondita para que no se atoren. Porque si se atoran, pueden, por ejemplo, si se atoran, pueden hacer de que esta pierde esa capacidad de pasar el bolo alimenticio y el bolo alimenticio en vez de irse al esófago se va al pulmón y nos da una neumonía aspirativa o también llamada una neumonía de tipo química, una neumonitis química. Y el paciente se te complica, por eso que los pacientes con ACV se pueden complicar por esa razón y fallecer a los días de una infección generalizada o etc. Miren cómo un concepto tan básico nos ayuda a que un paciente no se nos complique. La exploración motora, cómo nosotros evaluamos. Ahora, tú me dices, ok, Juan Carlos, pero ¿cómo yo evalúo si el paciente tiene sonda? Otro concepto. ¿Todos los pacientes con ACV van con sonda? No. A ti, si tuvieras tu papá, tu abuelito, tu tío o tú mismo, si tuvieras un problema y alguna vez se van a poner una sonda, no te gustaría que te pongan una sonda porque es un procedimiento muy traumático, es un procedimiento que a ninguno le va a gustar. Entonces, nosotros tenemos que explorar bien. Si el paciente tiene tolerancia de alimentos, el paciente puede pasar sus alimentos o alguna pastilla que estemos dando vía oral, medicamento que estemos dando vía oral, ¿para qué dejarle la sonda? Si nosotros, como ejemplo, como futuros internos o como estudiantes de medicina, somos los que deberíamos estar día y noche con el paciente monitoreándolo, viéndolo, etcétera, para que justamente este paciente no haga ese problema. Sino que muchas veces lo que pasa es la desidia, ¿no? Ok, como no quiero que me haga una neumonía aspirativa, evito que como por adelante, le meto su sonda y que el paciente vea. No es así. Tenemos que ver, tenemos que ver primero, siempre pensar que ese paciente puede ser tu abuelito, que ese paciente puede ser tu papá, que ese paciente puede ser tú, y no te gustaría. Y para eso tenemos que hacer el examen de la exploración motora del noveno y el décimo, que es a través de qué? De lo que viene a ser el reflejo nausoso. Agarramos un bajo lengua y hacemos, no se hace el reflejo nausoso en el medio, por si acaso, porque puedes haber pérdida de reflejo nausoso tanto izquierdo y derecho, porque nosotros tenemos pares, por eso se llama pares, porque hay uno izquierdo y uno derecho de cada lado, por eso se reciben el nombre de pares craneales. Entonces hacemos a través por el lado izquierdo el reflejo nauseoso y por el lado derecho. El reflejo nauseoso, como su mismo nombre dice, vamos a provocar las náuseas al paciente. Esta evaluación también tenemos que tener cuidado, no ser muy agresivos porque puede ser perjudicial al paciente, pero explicarle que si nosotros lo hacemos y encontramos normal, encontramos esas náuseas, podríamos evitar algo tan incómodo, tan feo para el paciente como la posición de una sonda, ¿no? Y que podría dar otras complicancias. El siguiente par es el nervio espinal, que este es motor puro que se va a encargar de la función de dos músculos en especial, que va a ser el trapecio y el esternocleidomastoideo. Para eso tenemos que recordar la función de esos músculos y la forma de evaluar los trapecios es con los hombros, le pedimos al paciente que levante los hombros así y evaluamos, ¿no? Hacemos fuerza acá y decimos que evaluemos el izquierdo y nosotros vamos poniendo contrafuerza para ver cómo está esa capacidad. Igualmente en el lado derecho. Y en el esternocleidomastoideo igual le decimos al paciente que mire para la derecha y que después doble su cara para la izquierda y hago fuerza, ¿no? Y veo cómo el paciente va teniendo la fuerza. Así de una manera muy simple. El doceavo par craneal, que va a ser el nervio hipogloso, va a darle lo que va a ser la lengua. Ahí tenemos que ver el trofismo, el grosor, la motilidad, las fasciculaciones y las desviaciones. Después vamos a hablar, como podemos ver acá, vamos a hablar de muchas otras patologías, de muchas otras cosas, como va a ser la exploración de los movimientos, de la motilidad, y acá vamos a ver los movimientos voluntarios, movimientos involuntarios, que va a ser el temblor, la corea, como vemos acá tenemos imágenes, todo, pero lamentablemente el tiempo hoy día me apremia, hoy día yo estoy terminando mi ciclo esta semana y hoy día tengo un examen importante de cirugía y que no me lo puedo perder por nada, pues chicos, ¿no? Entonces ustedes creo que también tienen clase a las 6,
No sé, si quieren avanzamos unas diapos más, no sé, hasta terminar lo que es temblor, porque temblor es muy bonito, o si desean, ya lo dejamos el resto para la siguiente clase. Y ya terminamos todo, ¿no? Con los síndromes y todo. Bueno, vamos a terminar con temblor, ¿ya? Vamos a terminar con temblor. Ok, lo que nosotros tenemos que recordar es la exploración de la movilidad del paciente, ¿ya? Vamos a recordar lo que viene a ser la movilidad del paciente. Tenemos que recordar que el paciente va a tener movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. Los movimientos involuntarios van a estar dados a través del sistema extrapiramidal. Y esos sistemas extrapiramidales están dados a través de unos ganglios o núcleos muy importantes, que van a ser los núcleos basales. Acá va a estar el globus pálidos, el núcleo lenticular o el putamen, el tálamo y la sustancia negra de lo que va a ser el mesencéfalo. Entre los músculos, entre los movimientos involuntarios vamos a tener movimientos de tipo hipercinéticos y movimientos de tipo hipocinético. Ahorita solamente vamos a hablar de los que van a ser los temblores. Y en los temblores tenemos la clasificación de temblor de tipo postural, o sea, cuando el paciente toma una postura intencional y de reposo. Esos temblores son muy importantes, muy, muy importantes. Y vamos a dar solamente un pequeño énfasis para, después lo voy a reforzar, para nosotros hablar, ¿no? Y decir, por ejemplo, el temblor de reposo es muy común en el paciente en Parkinson. Este es un paciente parkinsoniano. ¿Y por qué se le dice temblor en reposo? Vamos a ver, como ejemplo, ahí el paciente no está haciendo nada, el doctor le está hablando, le está examinando y vemos cómo el paciente tiembla. Y vieron cómo el paciente al momento de agarrar ese objeto, el temblor cesa, porque justo esa es la característica del temblor en un parkinsoniano, que cuando está en reposo comienza a temblar. Pero, por ejemplo, tú le agarras al paciente una postura adecuada y el temblor cesa un poco. Pero si el paciente tú comienzas a hablarlo, a calmarlo o a sensibilizarlo, comenzamos a ver cómo en una manera tranquila, en reposo, comienza a ver el temblor. Pero una manera en que hace una actividad, como podemos ver acá, una actividad, ¿ya? Una actividad, o sea, por ejemplo, agarrar ese frasquito, podemos ver de que el temblor cesa, ¿ya? Eh, hablar, hablar un poco rápidamente de lo que viene a ser la enfermedad del Parkinson, que hay una triada que no siempre es la triada que se cumple o la triada característica o algo así, por así decirlo, pero es la triada que sale en la literatura, es la triada que la pregunta, ¿ya? Que es el temblor, la rigidez y la bradicinesia, o sea, la disminución de los movimientos, ¿ya? En la próxima clase vamos a hablar más a fondo de todo eso y pues discúlpenme por ahora no poder terminar todo, tengo que dar el examen. Eh, Quedaría dispuesto a que tú me digas, Germán, qué día y normal. Con, continuamos. Juanca, soy Fiorella Gallegos. Disculpa, pero Germán también tiene clases programadas a las 6 p.m. y ha tenido que retirarse. Uy, Y bueno, me ha dejado la moderación a mí. He estado escuchando toda tu ponencia, muchísimas gracias de verdad. Como siempre, muy interactivo. Y el hecho de que lo hayas dividido en dos partes quiere decir aún más que le has puesto mucho más esfuerzo para que los chicos de Semio puedan entender todos los puntos respecto a neuro. La verdad, muchas gracias por la ponencia de hoy día y bueno, estamos coordinando la programación para la segunda parte de tu repaso. bien, chicos, gracias. Disculpen más bien por el tiempo. Ya en la otra clase sí vamos a darnos un maratón muy bueno de neuro. Hasta la próxima. Gracias, Juanca.